Hola chicos, buenas tardes. Hola, ¿Cómo Hola, buenas, están? profe, ¿Cómo andan? ¿todo bien? ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿somos los que estamos o esperamos un ratito más? Profe, mientras le puedo hacer una pregunta. Sí, claro. Cuando intenté hacer la comprobación de lectura de la semana pasada, que estaba Sí, habilitada hasta hoy a las 4 de la tarde, sí, hay problemas, hubo problemas. porque Sí, sí. yo nunca la intenté hacer y me parece que ya no la podía hacer porque yo la había intentado y yo no la había Sí, intentado nunca. hoy me comentó Nico que había problemas con eso. Eh, no retuve bien qué es lo que había pasado, pero me comentó. Así que no te hagas problema. ¿Eh? Bueno. Bárbaro. Chicos, bueno, si pueden prender las cámaras, mejor. Si nos podemos ver, más cómodo. Yo creo que los que no están es pues están estudiando, ¿no? Están rindiendo y esas cosas, supongo. Están con épocas de exámenes, ¿no? Sí, yo ahora ya me tengo que ir, que rindo a las 7, así que Ah, mira. y Bueno, seguramente bastante deben estar igual. claro, claro, se hace siempre complejo y difícil esto. Bueno, bueno, si quiere empezamos entonces la clase, vemos cuando antes podamos terminar mejor. Yo me manejo un poco al ritmo de ustedes. Si les interesa seguir, seguimos, y si no, lo dejamos acá. Bueno, nosotros vamos a ver uno de los temas importantes dentro de la criminología. ¿Se acuerdan que yo les hablé, no sé si todos estuvieron en la clase pasada, de dos grandes ejes del estudio de la criminología? Uno es la teorización de la criminología y otro el estudio de sus instituciones, digamos. ¿Cuáles son las instituciones del Estado y no del Estado que participan en el complejo de la criminalidad? ¿Sí? Esas instituciones se abordan como ejes temáticos dentro de la criminología. Ustedes deben haber estudiado alguna ya con otros profesores. Lo que vamos a hablar hoy un rato es sobre una de las instituciones, yo diría quizás de mayor trascendencia dentro del poder punitivo, que es el aparato policial. Digamos, hoy vamos a ver policía, vamos a ver el aparato policial. Yo digo aparato policial para tomar una de las acepciones que le dio Amadeus Recasens, que es un profesor español de la Universidad de Barcelona, que trató con muchísima profundidad el estudio del aparato policial, y bueno, pero puede llamársele de otras formas también, ¿no? Sistema policial, complejo policial, en fin, hay otras formas de denominarlo que no hacen a la cuestión y no nos vamos a detener en eso, dado el poco tiempo que tenemos. Pero la idea es que conversemos un poquito para que ustedes se representen entre realidad y abstracción, cómo funciona la policía. Yo les voy a dar algunas pautas para que ustedes puedan después analizar el funcionamiento de la policía. Digamos, les voy a abrir algunas puertas, algunas ventanas, para que ustedes después desarrollen el estudio cada uno cuando se dedique al tema, ¿no? De cómo funciona la policía. Dos cosas previas. Primero, la importancia, ¿no? Nosotros vamos a ver dos ejes en esta clase, digamos, y yo les propongo que ustedes analicen dos ejes de la policía. La importancia del aparato policial
y cómo es su funcionamiento al interior de la organización policial. Este segundo no lo vamos a poder abarcar todo en una clase porque, como algunos lo denominan complejo policial, es muy complejo y tiene muchísimos entramados el poder de policía, muchísimos entramados, que no nos va a permitir abarcar todos. No sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo contacto con la policía, más allá de que los detuvieron, digamos, ¿no? Más allá de las detenciones. No hablo de los encarcelamientos, detenciones o procesos penales. No sé si alguien trabajó con la policía, está relacionado con gente de la policía. No, ninguno. Bueno. Mi tío es policía, sí. ¿Cómo, Franco? Mi tío es policía. Ah, mirá, bueno. ¿Y tuviste charlas con él del Sí, tema? mayormente se hablan los asados de familia y eso, cuando nos juntamos a comer, Claro, se se sale el habla un tema. poco los hechos que pasan, cómo se procede, un poco se Claro. habla así. Quizás no sé, Franco, si con mucha profundidad o no has conversado, pero se llama complejo policial porque, como toda organización burocrática, al interior de esa organización pasan un montón de cosas como en todas las instituciones, ¿no? Lo necesario es ver cómo es ese entramado al interior de la policía para ver el primer eje que yo quiero ver, que es la importancia. Digamos, si tenemos una institución que es absolutamente determinante para el sostenimiento y la aplicación del poder punitivo, es necesario ver el segundo eje, es cómo funciona al interior la policía para ver cómo se canaliza ese funcionamiento en relación a la importancia, digamos. Y esta cuestión, importancia y funcionamiento, nosotros lo tenemos que ver a la luz de un Estado democrático de derecho. Vamos a analizar el poder de policía en un Estado democrático de derecho desde su importancia y desde su funcionamiento. Bueno, bien. Esto es a grandes rasgos lo que deberíamos abarcar al analizar, por lo menos de manera básica, el poder de policía. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué sería importante estudiar el aparato policial si estudiamos poder punitivo, si estudiamos sistema penal, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, si tienen alguno ganas de comentar algo al respecto. Profe, yo calculo que sería importante porque la policía justamente es la que hace el primer aproximamiento con las personas que transgreden las normas de la sociedad, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, Joaquín, muy bien. Digamos, fíjense que lo que dice Joaquín es el aparato policial, es el primero que se arrima, digamos, en términos de Joaquín, a la sociedad con esa posibilidad única, única en el sentido de que es el Estado quien tiene el monopolio de la violencia, ¿no? Digamos, el aparato policial es el primero que se acerca con el poder de la violencia hacia la sociedad, ¿no? Y que en definitiva, a través de ese poder del uso legítimo de la violencia, va a determinar qué casos y qué personas ingresen al sistema penal a través del poder punitivo. Esto creo que es lo que Joaquín nos trae, ¿no? Digamos, y a mí lo primero que se me ocurre, dice Joaquín, es que la policía es la que va a detectar qué casos van a ingresar al sistema. En ese sentido, ¿ustedes están de acuerdo que la policía, como aparato, como sistema burocrático del Estado, se ocupa de detectar a quiénes y qué casos traen, incorporan dentro del sistema penal? ¿Están de acuerdo con esto? Yo estoy de acuerdo parcialmente. Creo que primero es el legislador cuando hace la ley el que primero trata de decir,
abstractamente quién va a ser el que tiene que estar penado. Pero después, en la realidad, es la policía la que, bueno, en mi mirada, sin querer ofender a nadie, hace uso y también abuso de esa por ahí competencia que tiene, y es el, como en definitiva el que termina de decir, bueno, a este lo paramos, a este no lo paramos, este tiene pinta de chorro, este no, porque es el que está como en la calle. Obviamente la policía no va a ir a frenar a uno que está haciendo lavado de dinero de la nada. Esa es mi opinión, parcialmente. No, está muy bien, Ayelén. La primera aclaración a tu buena intervención es que no se trata de ofender porque todas las instituciones burocráticas, no solo la policía, tienen un funcionamiento lícito y un funcionamiento ilícito. O sea, no es propio de la policía como institución solamente el que realiza actos ilícitos, ¿no? Digamos, si uno va, tomemos cualquiera, a la FIP, por ejemplo, seguramente hay un entramado de corrupción. Si uno va al Poder Judicial, hay un entramado, o por lo menos parte del Poder Judicial participa de un entramado, parte de la FIP puede participar. Pero eso es un problema de la burocracia como sistema que no podemos abarcar ahora. Pero por eso te digo, no se trata de anticipar, de defender o no. ¿Cómo? Perdón. Profesor, sin ir más lejos, hay un caso de abogados condenados que por connivencia con gente de ANSES cajoneaban causas de jubilaciones y pensiones. Sí. También era parte ilícita y era porque parte por eso digo, del Poder Judicial de la Administración del Estado, por eso. Bien, Franco, o sea, claramente. Hay casos concretos que se ven, digamos. El ejemplo que vos das es atinado porque es en línea con lo que les vengo diciendo, que en definitiva no es, la ilicitud no es propia y exclusiva del aparato policial, sino que, digamos, tiene que ver con un entramado social que tiene que ver a su vez con el sistema político y económico y social que nos rige, digamos, ¿no? Por eso hablemos a calzón quitado, digamos, y esto no significa que todos los policías sean corruptos, ni todos los funcionarios sean corruptos, ni todos los jueces sean corruptos, sino que cada aparato burocrático tiene sus tramas. Que nosotros lo que vamos a hacer es ahora ver el de la policía, pero que no quiere decir que no sea el único. Y eso que vos anticipás, Ayelén, que tiene que ver con la selectividad, digamos, vos mencionaste una cuestión y anticipaste otra. Mencionaste, ojo que el legislador también participa de esto. Sí, está bien. El legislador es el primero que selecciona, como vos bien decís, a las personas que se le va a aplicar la ley. En definitiva, crea una ley para aplicársela a determinadas personas, ¿no? Bueno, pero lo que estamos viendo ahora es, en definitiva, esa segunda etapa, ¿no? Que se conoce como selectividad secundaria, que se aplica a través del poder de policía, que es el que en definitiva elige el caso. Lo que vos traes del legislador no excluye que sea el poder de policía quien selecciona y elige los casos y las personas a quienes se van a aplicar. Renglón aparte, chicos, es todo el devenir histórico de la existencia del poder de policía, al cual no vamos a entrar ahora por razones obvias, pero lo que les quiero decir que toda esta cuestión de funcionamiento que vamos a abordar del sistema policial tiene todo un entramado histórico también, ¿no? Tiene un origen histórico. El poder de policía se crea después de la Revolución Francesa, con un sentido determinado dentro del sistema que es naciente republicano, etcétera, etcétera, que va a venir a ocupar un lugar de sostenimiento del poder burgués, ¿no? Esto se los dejo abierto para que ustedes lo analicen, lo estudien después cuando quieran, o me hagan alguna pregunta en ese sentido, pero no vamos a detenernos en esto, pero sepan también que este entramado burocrático tiene mucho de su origen, ¿no? Del poder de policía. El poder de policía nace, como todas las instituciones de la República, sosteniendo el poder burgués, ¿no? A partir de la Revolución Francesa. Por eso también participa de los entramados ilícitos del poder capitalista, digamos. No es ajeno a los negociados, como decía Franco, ¿no? Franco ponía un ejemplo de un negociado dijo él, entre abogados y miembros de la FIP, etcétera, como hay miles de entramados
pero la corrupción es un problema social que no podemos abarcar con el tema policial. Bien, pero vamos bien, ¿eh? Entonces, el primer tema es la importancia. Es tan importante estudiar la policía porque si queremos estudiar criminología, si queremos estudiar sociología criminal, tenemos que estudiar la principal institución que trae los casos y las personas dentro del sistema, ¿no? Entonces, hay que ver cómo lo hace este ingreso de personas y casos, ¿bien? Y, bueno, decíamos que es importante desde este lugar, y además es importante el aparato, estudiar el aparato policial, porque en definitiva, bien o mal, de una manera que se puede abordar críticamente o no, pero es la institución que está destinada al mantenimiento del orden social. Fíjense qué tamaña función, ¿no? O objetivo tiene la policía, porque en definitiva la policía, con su accionar digamos, en la realidad de la sociedad, va en búsqueda del mantenimiento del orden, ¿no? Digamos, como uno de los objetivos. Entonces, ingresa casos y mantiene el orden. ¡Wow! ¡Qué tema!, ¿no? Qué difícil, en manos de quién tiene que estar semejante función, ¿no? Pero bueno, ¿cómo mantiene el orden? ¿Cómo mantiene el orden la policía? Después vamos a volver a cómo elige los casos, que Ayelén algo interpretó. Pero vamos primero a cerrar este tema de cómo mantiene el orden. El orden lo mantiene mediante dos instrumentos, dos dispositivos, si se quiere, para ser más amplios en términos sociológicos, que son la prevención y la investigación. ¿Cómo mantiene el orden la policía? ¿Cómo aporta al orden social la policía? Mediante la función de prevención. Previene el desorden, ¿no? Y el desorden está plasmado a través de conflictos sociales. Entonces, la policía va a estar llamada a intervenir en los conflictos sociales. ¿Cómo previene esos conflictos? Bueno, mediante dispositivos o herramientas que la policía tiene a su disposición para intentar prevenir. ¿Qué se les ocurre para algún dispositivo, alguna herramienta de prevención de delitos? A ver. Coacción. La coacción directa. Ahí, con la coacción directa, Yelén ya está interviniendo sobre el conflicto, no en la prevención del conflicto, sino ya sobre un conflicto en marcha o en curso, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Fue Viviana, profe, la que hizo la intervención. Perdón, disculpen. Yo creo que primero amedrenta con el uniforme, con lo que lleva con la pistola y los elementos esos con los que caminan, ¿viste? Sí. Vos decís que previene a través de la presencia. Para mí no, pero ellos piensan que sí. No, estamos hablando desde el deber ser, Ayelén, estamos hablando desde el deber ser. Después vamos a ver un poquito cómo esto es en la práctica, ¿no? Pero desde el deber ser, quizás la presencia policial, en este sentido, comparto, Ayelén, la presencia policial puede ser un ejemplo de prevención, ¿no? Digamos, la policía previene en un determinado lugar, con su presencia, que dos bandos no se enfrenten, digamos, ¿no? ¿Podría ser así, Ayelén? Bueno. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo de prevención policial como una forma de mantenimiento del orden? El patrullaje, el control de cámaras de videovigilancia. Muy bien, buenísimo. Los rondines, el patrullaje, digamos, son formas
donde la policía interviene en su función de prevención. Y en su función de investigación, ¿cómo colabora con el orden? Averiguación de antecedentes. Bien, yo diría averiguación de ilícitos, ¿no? Sí, bien, Viviana, digamos, de antecedentes. No siempre, no siempre. ¿Cómo? No siempre, no siempre Claro. ilícitos. Bien, no, pero digo, está bien lo que decís vos, Viviana, pero la averiguación de antecedentes es como una forma de investigación de ilícitos o como prevención, porque si no iríamos a la prevención. ¿Está? ¿Estás de acuerdo? Bien, bien. Averiguación de ilícitos. Bien, bien. ¿Y qué otra forma en la investigación participa la policía? Toma las denuncias de los hechos que suceden cotidianamente, robos, hurtos. Bien, perfecto, muy bien. Toma denuncias, bien, muy bien. Puede ser un ejemplo, sí. ¿Qué más? ¿Qué otro se le ocurre? La recolección de pruebas. Es una investigación. Bien, muy bien, también, ¿no? Entonces, fíjense que en línea con lo que dijo Ayelén, o sea, la denuncia también es una forma de recolección de pruebas, ¿no? Porque la denuncia va a dar inicio a una investigación. Ustedes saben que la denuncia es la noticia criminis, o sea, cuando uno denuncia, fulano me robó, está diciendo, fulano me robó y yo sé que fue fulano por tal y tal motivo, una noticia criminis donde inicia o permite iniciar una investigación y a partir de ahí la recolección de pruebas. ¿Está? ¿Vamos bien? Entonces, chicos, tenemos una policía absolutamente importante porque elige casos, y tenemos una policía que es muy importante también porque debería ser quien mantiene el orden social mediante la prevención de delitos y la investigación. Esto podría ser una forma, chicos, de enmarcar el funcionamiento del aparato policial en un Estado democrático de derecho. Si yo quiero contarles a alguien qué hace la policía, podríamos decirlo de esta forma. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Bueno, sentado esto, nos vamos a meter ahora en la complejidad del aparato policial, ¿no? Porque obviamente esto no queda acá y tampoco lo vamos a terminar de abordar, pero vamos a meternos un poco más en su complejidad. Vamos a ver que desde este lugar, desde el que venimos hablando, desde su importancia, desde su mantenimiento del orden, la policía va a actuar como una herramienta del Estado, una herramienta del poder del Estado. ¿Cómo ejerce su poder el Estado? Entre otras cosas, a través del poder de policía. De hecho, el poder de policía le es otorgado en exclusividad al Estado, salvo que en algunos casos concretos, por una delegación excepcional, la puedan llevar adelante otras instituciones o personas que no fueran el Estado, pero en realidad el poder de policía es uno de los atributos que tiene el Estado. Pero después vamos a ver que ese complejo policial no solo es un aparato del Estado que funciona como una de sus herramientas, sino vamos a ver que también tiene poder en sí mismo. Poder en sí mismo. No solo funciona como una herramienta del Estado, sino funciona también como un ente autónomo, un ente que tiene poder en sí mismo, ¿no? Y yo creo que en esto es en lo que se sale de la vaina a Yelén para que hablemos, ¿no? Digamos, cómo la policía funciona como un poder en sí mismo, que yo insisto, no escapa a las demás organizaciones burocráticas, ¿no? Esta historia, pero estamos hablando de la policía. Entonces tiene una doble función
la policía? Una herramienta del Estado y un poder en sí mismo. ¿Qué es lo que sostiene esta segunda función, el poder en sí mismo? Lo que sostiene es un derecho penal subterráneo. Se llama subterráneo, también se lo llama de otra manera, oculto, poder penal oculto, subterráneo, oscuro si se quiere, que vamos a ver cómo funciona este aparato policial oculto con el aparato policial visible, estas dos cuestiones. En este funcionamiento del derecho penal oculto también procede la selectividad, o sea, la selección de personas, ¿no?, para aplicar ese poder de policía oculto que les sirve para su autoabastecimiento, sino que también van a ver, como derivación de esto, que yo les traje un PowerPoint, van a ver que a partir de este funcionamiento oculto de la policía como un poder autónomo, un poder en sí mismo que se autoabastece, va a funcionar lo que se conoce como violencia policial o violencia institucional en un término más amplio. Se están representando más o menos las categorías en las que le estoy dando el análisis, ¿no? Tenemos un poder de policía legal y un poder de policía ilegal. Bien clarito y bien presentado. El legal es la que hablamos nosotros recién. El ilegal es este oculto, es autoabastecimiento, la policía se autoabastece a sí mismo con sus propias ilicitudes y es aquí donde se va a ejercer la violencia ilegítima. La violencia... Es el abuso de poder, ¿no? Bien, Leila, muy bien. El abuso de poder, la violencia ilegal, la violencia institucional. Una aclaración respecto de la violencia institucional, que no es nuestro tema, pero que es importante que ustedes lo tengan presente para poder tener claridad. El monopolio de la violencia le pertenece al Estado, y en mucho de eso lo ejerce a partir del poder de policía. O sea que toda violencia es policial, pero hay violencia que es legítima y hay violencia que es ilegítima, pero siempre es violencia. Siempre es violencia. ¿Está bien? Eso es importante tenerlo porque cuando vean violencia institucional en sí mismo, van a ver que la violencia legítima genera las condiciones de posibilidad para ejercer la violencia ilegítima. Que el poder de policía, entre otras instituciones, tenga el poder de ejercicio de la violencia, genera la posibilidad del ejercicio ilegítimo de la violencia. ¿Me explico? Si yo tengo el poder de encarcelar a alguien, tengo la posibilidad, condiciones de posibilidad de torturarlo en la cárcel. ¿Me explico? Si yo tengo el poder de clausurarte a vos el comercio, tengo el poder de coimiarte. Si soy un inspector de la FIP corrupto, por ejemplo, ¿no? Voy al comercio, al bar de la esquina, que están los pibes tomando cerveza, y le digo, mira, che, acá tenés esto, esto y el otro, bueno, ¿cómo lo podemos arreglar? Lo arreglamos así, pero que yo tengo la legitimidad de ejercer la violencia de clausurarte un local. ¿Entienden esto? Bueno, es importante. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se produce esto? ¿No? Vamos a hablar un poco de lo que Leila anticipaba, que es el abuso policial. ¿Qué es lo que pasó con el poder de policía? Fundamentalmente. Hay un retiro por parte del Estado, en general el Estado moderno, sobre el control que se va a ejercer sobre el aparato policial. En otras palabras, el aparato policial no es controlado por ninguna institución civil. No existe. De hecho, estamos pregonando desde hace mucho tiempo el control civil de la institución policial, ¿no? La institución policial debería tener un control democrático. Esto permitió su autonomía y la independencia de su funcionamiento respecto de la sociedad civil.
¿no? Y digamos, y esto llevó también, a lograr su autofinanciamiento. ¿Vieron que se quejan mucho y con razón de los sueldos bajos que cobra la policía? Hay mucha queja respecto de esto. Después vamos a ver cuáles son las críticas del Estado contra el Estado a partir de cómo está la policía, ¿no? Pero digamos, las críticas y las quejas de los poco equipados, los poco financiados, el salario bajo que cobra la policía, etcétera, etcétera, hizo construir a partir de la falta de control civil un aparato de autofinanciamiento a partir de actos ilícitos. La policía se autofinancia, por supuesto estamos hablando, y vale la pena aclararlo más de una vez, estamos hablando de no toda la policía, sino más bien, lógicamente, la policía en su zona oscura, digamos, ¿no? en su parte oscura, tiene todo un funcionamiento, funciona mediante un régimen de ilicitudes, que después vamos a ver cómo son esas ilicitudes adentro de la organización policial. Pero bueno, lógicamente que este autofinanciamiento, esta falta de control, habilita el abuso de poder y las ilicitudes que estamos hablando, y lo que ustedes habían mencionado con mucho atino, esta cuestión de decir, bueno, esto da para que se abuse, ¿no? Para que falta de control se abuse. ¿Bien? Bueno, profesor, sí, una sí, cosa. No sí. sé si es real, pero hay muchos comentarios de que las comisarías, por ejemplo, tienen algo que se llama llave, ¿no? Y que además, en una época, durante algunos gobiernos, el presupuesto para las comisarías era como que inferior a los requerimientos que tenían para mantener a los presos, mantener, bueno, es decir, el mantenimiento de la misma comisaría. Y entonces se decía que el presupuesto era menor porque se tenían que autoabastecer. Como dijiste, va fantástico. Entonces, mi pregunta es, si esto es real, ¿qué tan oscuro es el manejo de la policía? Yo creo que lo oscuro es decir, está totalmente, si es real esto, está totalmente, de alguna manera, no legalizado, sino puesto sobre la mesa por la misma política, o sea, el Estado y quien en ese momento lo... Entonces, eso es una historia. Y después con respecto al abuso de poder o el abuso policial, y que todos sabemos de que algunas veces hay cosas bastante crudezas y corregibles, es muy difícil que haya una policía que no sea una maldita policía cuando no está formada. No podés formar a alguien 9 meses para que tenga un arma y vaya a hacer un control social, vaya a mantener el control social. No sé si me entienden. No, Viviana, Entonces, las dos cuestiones me parecen muy acertadas, tus intervenciones. Lógicamente que nosotros hablamos de función oculta, en el sentido, para darle un encuadre o una mención, algo que oculta en el sentido de oculta y oscura, ¿no? En el sentido de que se mantienen las sombras y a través de un mecanismo de ilicitudes. Pero, Viviana, por supuesto, y en esto coincido con vos y vale la aclaración, es que está a la vista de todos, o sea, todo el mundo sabe, eso es lo que vos me querés decir. Vos me querés decir, ¿de qué ocultamiento me hablás si todo el mundo sabe que hay un régimen de ilicitudes que lo sostiene el poder de policía? No, y de hecho, la plata que se cobra en las comisarías termina muchas veces en el poder político. O sea, está claro, sí, pero por eso te digo, está buena tu aclaración, porque una cosa es la corrupción como una realidad de la sociedad, ¿no? Capitalista, burguesa, y otra cosa es el funcionamiento, ¿no? Digamos, lo que vos estás sacando a la luz y estás diciendo, ojo, miremos esto desde la corrupción, ¿no? Digamos, fíjense que
La corrupción está a la vista de todo el mundo, ¿no? Y es verdad lo que vos decís, que las agencias de poder se sostienen a sí mismos, se permiten sostenerse a sí mismos, ¿está? ¿Qué es lo que vos estás desmantelando con tu comentario? Vos con tu comentario estás desmantelando, sí. Acá lo que está pasando es que todo el poder se auto, digamos, no se auto, sino todo el poder, hay una connivencia tácita que no se va a tocar, digamos. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Y en términos de la psicología social, Viviana, ahí surgen los emergentes sociales. O sea, para echarte un poco de claridad a tu pensamiento, la policía funciona de manera corrupta, pero como todo el aparato de poder funciona de manera corrupta, hay una connivencia tácita donde nadie se mete con nadie, ¿está? Bien, de esas pujas de intereses surgen los emergentes sociales. ¿Quiénes son los emergentes sociales? Los que quedan afuera de ese sistema de reparto de poderes. ¿Entendés cómo funciona? Bien, pero eso ya lo dejamos como sentado. Dejamos sentado que es así, ¿no? Para avanzar sobre... Pero bien, vale la aclaración. Bueno, chicos, de más está decir, en esto no me detengo para no perder demasiado tiempo, que entre lo que dice Viviana, que viene muy bien su comentario, el poder judicial y el poder legislativo, que son los otros dos poderes, digamos, el poder de policía le pertenece en su gran mayoría al poder ejecutivo. El poder judicial tiene poder de policía, obviamente, la policía judicial, etcétera, y el poder legislativo también. Pero el poder de policía que estamos hablando le corresponde al poder ejecutivo. Las demás agencias tampoco controlan el funcionamiento de los aparatos de policía, ¿no? No hay un control tampoco de las otras agencias. Y el más grave de estos falta de controles es el del Poder Judicial, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque si nosotros vamos a la praxis judicial, vamos a observar que la gran mayoría o en su gran mayoría el funcionamiento del Poder Judicial avala, en el sentido más amplio de la expresión, lo realizado por el poder de policía, sea lícito o sea ilícito, ¿no? Digamos, se ve en la praxis judicial una falta casi, diría, absoluta de control respecto del poder, de lo que hace la policía en su funcionamiento como auxiliar de la justicia o en su funcionamiento como mantenimiento del orden, ¿no? Como institución que mantiene el orden. Después, si quieren, podemos volver a ello, pero si no, no vamos a llegar. Bueno, avancemos un poco más, chicos. ¿Qué pasa de la policía? ¿Qué pasa? Hay un régimen de ilicitudes que le permite su autoabastecimiento. Le vamos a poner algunos nombres para que ustedes puedan interpretar. Venta de drogas, prostitución, planteamiento de pruebas, connivencia en la comisión de ilícitos, ese tipo de ilicitudes estamos hablando, ¿no? Vamos a ponerle un poco de representación a lo que estamos hablando, ¿no? Todo ese, vamos a tomar uno, por ejemplo, el comercio de drogas en un barrio, por ejemplo, ¿no? La policía en connivencia con la venta de drogas del barrio, de un barrio determinado. Obtiene autofinanciamiento, hay un funcionamiento donde la plata va también a parar al poder de policía y así logran autoabastecerse y logran su propio mantenimiento y sustento. Bien. Digamos, la pregunta es, porque si no, para no meternos en una cuestión antropológica, la pregunta es, ¿por qué la policía no cumple con los objetivos para los cuales está instituida? ¿No? Y yo la primera respuesta que les daría es, la primera y sin dudarlo, les diría, la policía no cumple sus objetivos lisa y llanamente porque es una institución burocrática. Las instituciones, y esto no es ténganlo como una definición propia,
pero para que les va a facilitar a ustedes el entendimiento. ¿Cuándo una institución se convierte en burocrática? Una institución se convierte en burocrática cuando abandona sus objetivos. Listo, se terminó la historia. Una institución del Estado se convierte en un aparato de burocracia que se retroalimenta en la nada. A mí me hacen acordar, no sé si algunos vieron, no sé por qué me viene esa imagen, de los hámsters dando vueltas en la rueda, ¿no? Que siempre dan la rueda así, da vuelta y no van a ningún lado. Bueno, una institución, si ustedes dicen que es la burocracia, cuando una institución se desvía de sus objetivos y empieza a existir para otra cosa, ¿no? Entonces, si tenemos una institución que cumple sus objetivos, deja de ser burocrática. Si en realidad los objetivos son un invento, ¿no? Son una mise en scène, para en realidad autoabastecerte y sostenerte en un cargo que te permite mantenerte, tener una vida, etcétera, etcétera, es una institución burocrática. Entonces yo diría, la policía no cumple sus objetivos porque se convirtió en una institución burocrática. No tendría ninguna duda en este sentido, porque abandonó sus objetivos. ¿Por qué abandonó sus objetivos? Abandonó sus objetivos, les vuelvo a aclarar, porque es un tema difícil y sensible. No lo voy a analizar desde el punto de vista antropológico, ¿no? Porque los policías son malos, son buenos, etcétera, no, ni tampoco desde el punto de vista ético. Vamos a verlo desde como una institución del Estado, y es una institución burocrática. Y la institución burocrática abandona los objetivos porque no tiene la suficiente operatividad, estoy hablando desde el plano objetivo, para poder cumplir esos objetivos. ¿Qué significa en términos reales estos? Yo creo que algo Ayelén nos arrimó en su análisis, ¿no? Dice, nunca vas a ver al poder de policía investigando la City porteña, ¿no? Nunca los vas a ver en los edificios de Puerto Madero deteniendo gente a la salida. Pero sí lo vas a ver frenando a un pibe en la calle, mal vestido, indocumentado, arrastrando un carrito, o en el barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque la verdad, al menos desde el punto de vista objetivo, decir la verdad está mal. Lo digo en términos, utilizo el término nada más que una cuestión dialéctica, pero no por en el verdadero sentido de verdad, digamos. La realidad, mejor dicho, es que el poder de policía no tendría la operatividad porque no está gestada para investigar determinados tipos de delitos. ¿Sí? Entonces, no puede cumplir su función de mantener el orden en el máximo sentido de la expresión. Entonces, ¿qué hace? Se burocratiza. Hace un como sí. Pero profesor, sí. ¿En realidad no fue creada para eso la policía, para un determinado estereotipo de personas? Nada más que para eso, o sea, no es que es algo mágico, es algo que para eso se ¿Cómo hizo? me gustaría verte la cara, María Angélica, para ponerle rostro a esa frase? Claro, porque le quiero ver, claro, María Angélica, me tirás esa y no me aparece. Yo quiero ponerle rostro a esa frase. Y sí, porque yo no me quería meter en el terreno histórico, pero la policía nace para el orden burgués. O sea, ¿dónde estás? ¿Te me fuiste? No, estoy acá. Y no te veo. Ah, perdón, ahí sí. Perdón, María Angélica. Profesor. Sí. Una pequeña intervención, esto me hace Espera, acordar, Joaquín, espera, que no quiero dejar de merituar lo de María Angélica en ese sentido. ¿Por qué? Bueno. Porque, digamos, yo no quiero meterme en detalle en lo que vos traes, María Angélica, lógicamente, porque si no nos tendríamos que poner a hablar del origen, del sentido del poder de policía y el orden burgués. Y tenés razón. Digamos, vos lo que decís es, María Angélica, vos estás diciendo, ¿le podemos exigir a la policía otra cosa de para lo que fue creada? No. Y no y sí, o sea, si nosotros queremos llenar de contenido el sistema democrático, el Estado de Derecho, deberíamos exigirle al poder de policía otra cosa, ¿no?
Ahora, si vos me decís, ¿fue creada para esto? Y sí, fue creada para esto. Joaquín. No, que en relación a lo que decían, me hizo acordar al libro de Zaffaroni cuando habla de que las instituciones tienen funciones penales manifiestas y latentes. Es eso. La manifiesta, obviamente, o sea, tiene que tener una legitimación, porque si no la gente no lo querría. Entonces, claro, es la defensa del orden, bla, bla, bla. Pero la latente quizás sería el mantenimiento del status quo, no meterse con los ricos o con los poderosos, con los hijos Sí, con la Joaquín, aristocracia. sí. Coincido plenamente con lo que decís, está bien que lo traigas a Zaffaroni, porque Zaffaroni cuando habla de eso está hablando en realidad de esto, está muy bien aportado, pero no escapa al Poder Judicial, por ejemplo. ¿A quién criminaliza el Poder Judicial? La policía le trae, esto imagínenselo como un embudo, ¿no? La policía trae todos los casos y el Poder Judicial debería achicar, sacar, despejar lo que está mal, ¿sí? Y llegar al Poder Penitenciario la mínima cantidad de casos posibles. Ahora, el Poder Judicial, ¿qué hace? Legitima ese sostenimiento burocrático de la maquinaria penal. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Claro, ese está muy bien. Bueno, chicos, entonces, ¿qué pasa con la policía? La policía carece de operatividad. Entonces se convierte en una institución burocrática que lo que va a hacer es bregar por su propio sostenimiento, como nos trae Joaquín. Entonces aquí aparece todo el aparato de ilicitudes, la función oculta de la policía, para su propio sostenimiento. ¿Cuál es la careta, digamos, que pone, para seguir con lo de Joaquín? O sea, ¿cuál es lo que nos muestra el como sí? Es la criminalización de un determinado colectivo seleccionado de personas y un determinado grupo de delitos. Ese grupo de delitos son aquellos delitos que se conocen en la jerga criminológica como obras toscas o bruscas, ¿no? Obras de poca operatividad, el pibe que Los va... ladrones de gallinas, ¿no sería? Bueno, ladrones de gallinas, pónganle el nombre que más les guste. En ese sentido, bueno, esas las obras toscas o bruscas. También hay algunas excepciones que entran en juego, que tienen que ver con los delitos de violencia de género, también son criminalizados, son, digamos, me refiero a los delitos de violencia de género manifiestamente realizados. Barreda, por ejemplo, ¿no? Que le pega 5, mata a toda su familia, digamos, ¿no? A todas las mujeres de su familia, etc. Y los delitos y aquellos que pierdan cobertura política, ¿no? Aquellas personas que pierden cobertura política, por ejemplo, para poner un ejemplo, los genocidas de la dictadura militar. Tuvieron cobertura política durante 30 años y después de 30 años se los empezó a juzgar. Ahí ingresaron al sistema penal por pérdida de cobertura política. Pero en definitiva, el aparato de policía nos va a mostrar este funcionamiento burocrático. Y en el medio, una sucesión de ilicitudes que se permiten su autofinanciamiento y su sostenimiento. ¿Qué delitos quedan afuera? ¿Qué delitos quedan afuera? Los delitos de terrorismo y todo lo que tiene que ver con la delincuencia económica y el crimen organizado, en todos los aspectos de la realidad social. Terrorismo, llénenlo del contenido que quieran, delincuencia económica también, y el delito organizado también, ¿no? Pero todos esos delitos quedan afuera de la posibilidad de aplicación del poder de policía. Están por fuera del control del poder policía del Estado, ¿está? Bueno, chicos, yo ahora les voy a subir para que veamos juntos, yo creo que no los voy a ver a ustedes, pero ustedes a mí sí, un PowerPoint que vamos a analizar esquemáticamente, yo se los armé para que ustedes lo puedan visualizar, cómo funciona la policía y cómo se produce
en la realidad el abuso de poder. Lo vamos viendo y después lo charlamos, ¿sí? Ustedes me dicen si lo ven bien. ¿Lo ven ahí? No, por ahora no. A ver, no se ve. Esperen, a ver. ¿Ahí? Tampoco. No. ¿Estás compartiendo pantalla? Tampoco. Tengo que compartir pantalla y después abrir el archivo, ¿no? Primero tenés que tenerlo en el escritorio, el archivo abierto. Lo y pego en el compartís. escritorio. ¿Lo tengo que pegar en el escritorio? No hace falta, en cualquier lado. Lo importante. Abrilo en el escritorio, es más fácil. No sé, Ayelen, ¿vos tenés una más fácil? Lo importante es que lo tengas abierto y una vez que lo tenés abierto, pones compartir pantalla. Ahí lo tengo abierto. ¿Y pusiste compartir pantalla? No, pongo primero compartir pantalla. Es lo mismo. Sí, te vamos a ver todo lo que tenés abierto, así que. ¿Ahí lo ven? Yo no. Es que hay algo que estoy haciendo mal. No, sigue sin verse, profe. Abrilo, profe. Abrí el ahora sí. Ahora está. Ahí va queriendo, ahí sí. Bien. Ahora sí. Bárbaro. Bueno, bien, vamos a ver este cuadro sobre abuso policial. ¿Ustedes ven todo el esquema? Esto es todo Está lo que... subido en el campus también, profe, cualquier cosa. Genial. Si quieren lo mando acá al chat. No, pero si lo ven lo vamos conversando acá. ¿Les parece? Bueno, ven que acá están las dos funciones que yo les planteaba. ¿Vieron que dice complejo policial, función visible y oculta? Bueno, de la función visible es la legitimada y la función oculta es la ilícita. ¿Van siguiendo el cuadro? Sí. Bueno, vamos a la legítima. La función visible es legítima y actúa como aparato del Estado. En sus dos funciones, simbólica y real. La simbólica es la lucha contra el crimen. ¿Qué quiere decir esto simbólica? Supuestamente, desde el deber ser, la policía existe para luchar contra el crimen. ¿Cuál es la real? El poder coactivo de configuración positivo de la vida social. Acá, en este cuadro real, está dentro de las funciones visibles del Estado. Quiere decir que la policía, al sostener el orden social, actúa como configurador positivo de la vida social. Si la policía existe cuidando el orden, la vida es mejor. Eso quiere decir. ¿Lo entienden? Eso desde el plano del deber ser. Ahora, desde la función oculta, tenemos todo el sistema de ilicitudes como sistema. Hay un sistema de realización de ilícitos dentro de la policía y lo constituyen un poder en sí mismo. ¿Va? Este es el cuadro de lo que vimos antes. ¿Alguna pregunta respecto de esto? No, está claro. ¿Está claro? Bueno. ¿A quiénes le aplican el poder de policía? En la realidad, como dice el cuadro, jóvenes de barrios populares y migrantes, ¿no? En realidad, la selectividad se produce por ser jóvenes, morochos, pobres, inmigrantes, prostitutas, trapitos, limpiavidrios, travestis, niños en situación de calle, etc. ¿Esto lo ven con claridad también? ¿Lo comparten? ¿Tienen alguna crítica para esto? Y críticas hay, pero bueno, son muchos. Pero digo, ¿lo ven de esta manera? Sí, está puesto de esa manera. Bien. ¿Dónde? ¿Dónde se criminaliza? ¿En barrios o zonas céntricas cuando no son el lugar de pertenencia? ¿Qué les parece en zonas céntricas? Cuando habla de zonas céntricas, en realidad el cuadro debería decir zonas urbanas, urbanizadas, ¿no? ¿Qué ejemplo podemos pensar ahí?
Sí, lo entiendo como que, bueno, en los barrios sería, bueno, es obvio y evidente que van a estar todos, ese es su sector, pero cuando se van a otro sector, digamos, todas las entre comillas, ahí se los pone mucho más en evidencia y es más fácil de identificarlos porque son ajenos a ese sector, digamos. Claro, justamente como dice el cuadro, mediante la utilización del estereotipo, ¿no? ¿Qué significa la utilización del estereotipo? ¿O qué les parece? Y me da a entender de que quizás si es una zona, digamos, de gente de plata, qué sé yo, por ejemplo, Güemes, y ven a una persona que no coincide con el estereotipo de persona que suele frecuentar esos lugares, ya como que va hacia ahí el objetivo, ¿no? ¿Y ustedes están de acuerdo con que la policía detecta de esa manera, mediante el estereotipo? Sí, y no solo la policía, o sea, no, yo personalmente no voy a ser hipócrita porque está bien, está muy bien. Hay situaciones que lamentablemente uno cae en eso, sí. Pero sí, obvio que sí, yo creo que sí. Claro, concuerdo con lo que decía Yelén, es como uno vas por la calle así caminando en lo más normal y de repente ves a alguien con el estereotipo que encuadra a la policía y decís, ¿qué hago? ¿Me cambio veredas? ¿Qué hago? O sea, es como que te pones en una situación de que recaes en ese estereotipo que crea la sociedad y la policía en sí cuando atrapan a un delincuente. Y entonces es como que inclusive uno mismo se persigue al ver ese tipo de estereotipo que pone la sociedad, la policía, etcétera. Claro, digamos, después podemos hablar de eso, pero lo que me están diciendo, chicos, que la sociedad participa de la construcción del estereotipo, ¿sí? ¿Eso es lo que me están diciendo? Sí, profe, además es como que la policía busca un estereotipo o ¿Cómo detecta vuelvo a un verlo? estereotipo. ¿Cómo vuelvo a aparecer que me aparezcan de nuevo en pantalla? Creo que tiene que dejar de compartir para No, poder pero verlo. si yo los minimicé porque me aparecían y me tapaban el cuadro. Entonces, Arriba dónde? del cuadro, a ver. Eso sería el interaccionismo simbólico, lo que estamos diciendo nosotros, ¿o no? Sí, el etiquetamiento. Parte, muy bien, muy buena relación. Quiero verlos. ¿Cómo hago para verlos? Profe, tenés que poner eliminar anclaje. ¿Te aparece eso? Para vernos a nosotros, entra al Zoom, profe. Entra al Zoom. Abra el Zoom abajo, profe. Sí, pero no me lo abre. Aprieto Zoom y no. Bueno, no importa. Pero está muy bueno todo lo que traen, buenísimo. Ahora vuelvo igual. Cuando terminamos. Profesor, pantalla a la derecha, arriba. Fíjate que hay un recuadro chiquitito, seguramente, donde tenés tres puntos. Ahí, dale al del medio. A ver si te expliqué bien. Selección de grupos, me abre un montón de posibilidades. Ocultar pantalla video, ocultar controles. Bueno, no importa. A ver, sigamos y después, en todo caso, vuelvo. Pero muy bien lo que dicen, y muy bien la idea de traer la del interaccionismo simbólico como una forma de mirada de construcción del estereotipo, ¿no? Digamos, porque el interaccionismo simbólico lo que hace en definitiva es decirnos que la persona asume el rol que le otorga la sociedad, ¿no? Es el acto por medio del cual el estereotipo queda cerrado, queda definitivamente constituido, cuando ese chico es señalado como delincuente y asume ese rol de delincuente, ¿no? Pero digamos, está muy bien lo que ustedes traen de pensar que toda la sociedad participa del estereotipo, de la construcción del estereotipo, porque eso es una realidad, toda la sociedad. Lo que pasa es que la policía no configura el estereotipo, aplica el estereotipo creado por la sociedad. ¿Están de acuerdo con esto? Profesor, yo tengo una duda. Sí. ¿Eso es visto como algo malo para la criminología? ¿Qué cosa? Que toda la sociedad participe en la creación de los estereotipos, porque en parte, o sea, está bien, uno dice, sí, está mal etiquetar gente, y obvio que está mal,
Pero también si vos vas caminando, no sé, con tu hija de 10 años por la calle a la noche y ves a 3 tipos vestidos mal y tomando cerveza y gritando insultos, grosería, no sé, vos no vas a pasar por al lado, es obvio, o sea, vas a terminar cruzando y sí, estás estigmatizando en cierto modo, pero lo haces por tu seguridad y la de los tuyos, no es que sos un maldito por hacer eso. O sea, es el instinto de supervivencia de las personas y es algo totalmente entendible, ¿o no? Sí, Pienso yo. digamos, no, digamos, por eso, son dos planos. El plano subjetivo que vos planteás, ¿quién sos que está hablando? ¿Joaquín? Sí, soy Joaquín, sí. Porque no lo veo. El plano subjetivo que vos hablás es, hay tantos como personas, ¿no? Que es cómo repercute en mi subjetividad la presencia de determinada gente o personas, ¿no? Y ese plano subjetivo nos confronta con nosotros mismos, por eso está muy bueno Mickey Vainilla, ¿no? Mickey Vainilla, yo creo que, como no sé si se los dije, pero yo creo que Capusotto es el mejor, docente de sociología en la actualidad, ¿no? Porque él con Mickey Vainilla nos está mostrando esa confrontación con nosotros mismos, ¿no? Es decir, soy como... El discriminador no se muestra como discriminador, lo tiene, ¿no? Nos confronta con lo que vos planteás, que es un dilema. Joaquín, vos estás planteando un dilema, ¿no? Y ese dilema se plantea a partir de un prejuicio. El prejuicio es que esos pibes te van a hacer algo, ¿no? Te van a hacer algo. Y ese prejuicio te hace actuar de una manera determinada. Y vos me dirás, mire, yo actúo porque ante la duda lo hago en legítima defensa, digamos, ante la duda me voy, ¿no? De acuerdo a lo que me haga sospechar ese sujeto. Pero la cuestión está antes, Joaquín, o sea, está bien si nosotros nos encontramos en determinada situación, reaccionamos como reaccionamos, somos seres humanos y ya, ¿no? Y ya. El tema está antes. ¿Cómo se construye esa imagen? ¿Cómo esos pibes asumen ese rol? ¿No? Lo que hay que deconstruir y modificar es eso, la construcción del estereotipo en sí mismo, ¿no te parece? Sí, obviamente. O sea, lo ideal sería de que no sucedan este tipo de situaciones en una sociedad, pero si suceden y da la casualidad de que, no sé, si vos andás caminando y siempre las pocas veces que te asaltaron en tu vida, ponele, te habrán asaltado 2, 3 veces y coincide ese estereotipo, y vos obviamente que después vas a tomar recaudos, no vas a ser tan, ¿cómo decirlo?, tan tonto de volver a caer en lo mismo. O sea, de ver gente similar a ese estereotipo y pasar por adelante con el celular charlando o mostrando cosas de valor, no sé. Además de lo que vos decís, también está relacionado con lo de la clase pasada de los medios de comunicación, que todo el tiempo están reafirmando eso que vos decís y diciendo como que los que roban o los que te asaltan o todos están en una moto o están con gorrita o están... Entonces es como toda una construcción que nosotros tenemos como construida en nosotros mismos desde chicos, porque nosotros desde chicos estamos rodeados por esta batalla de medios y cosas que te dicen cuidado, cruzá, no te juntes, no, o no. Es claro, difícil. Eso que dice Ayelena es verdad, pero también a mí me sorprende de que la gente, por ejemplo, le tenga más miedo al ladrón de a pie que al ladrón político, por ejemplo, porque hablan de corrupción política y demás, y la gente como que, está bien, y hablan de un tipo que robó, asaltó y todos lo quieren linchar, o sea, eso también es muy controversial, ¿no, profe? Sí, totalmente. Totalmente, sí. Hay un adoctrinamiento hacia apuntar re mal al que roba billeteras o algo así, y lo demás, bueno, puede perdonarse. Los robos más grandes, justamente, bueno, se pueden perdonar, no pasa nada. Sí. Yo creo que hay un poco de eso también en los medios de comunicación, ¿no? Sí, claramente, por eso la construcción del sentido común, ¿no? Profesor, lo que yo entendí en el rol también, lo que yo interpreto, ¿no? Es como que la persona también se pone en ese lugar, como que acepta ese lugar. Muchos, no todos, ojo. Por eso, pero cuando ya está remarcado, es como que cuando lo acepta es como algo natural en su manera de vivir.
No, así lo explican los interaccionistas, ¿no? Diciendo que, y es el peor escenario, esa es cuando el pibe asume el rol, es el fracaso del Estado de Derecho, con todas sus instituciones de sostenimiento de un Estado de Derecho destinado a lo humano, ¿no? Profe, yo trabajo en una escuela secundaria, soy docente, y bueno, es una escuela bastante humilde, es una escuela lejos. Bueno, y los chicos, bueno, no solo asumen el rol, sino que como en una autodefensa, que supongo que debe ser natural, también hacen otro estereotipo del cheto o del rati, como hablan ellos, ¿no? O sea, como que ellos no solo asumen el rol, sino que buscan contraponerse y exacerbarlo, como para marcar esa diferencia y también tener como alguien a quien ellos no quieren parecerse. Exactamente, sí, sí. Eso es, digamos, lo que vos ves a Yelén en tu colegio, que lo traes como algo descriptivo, es justamente lo que implica, todo lo que implica la asunción de un rol, ¿no? De hecho, ustedes y yo también asumimos roles. Nuestros comportamientos sociales en determinados lugares con determinadas personas, etcétera, etcétera, se corresponde con el rol que nosotros hemos asumido, ¿no? Clase media burguesa, estudiantes, en fin, y nos comportamos de acuerdo a la asunción del rol, ¿no? También. Y bueno, esa es una realidad, ¿no? Es una realidad. Profesor, una pregunta. Sí. En cuanto al estereotipo, volviendo al estereotipo y a la policía. En este momento, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no tenemos una policía que responde al estereotipo del delincuente. Es decir, los chicos que están en este momento en la policía, ¿no vienen del mismo medio? Ay, sí, totalmente. Entonces es más complejo todavía, porque estamos en una guerra entre iguales. Es muy complejo. Sin formación, sin ingresos suficientes, sin formación, sin futuro, es como que a matar o morir de un lado o del otro. Es terrible. Sí, después hay toda una, por eso yo les decía que el complejo policial es muy, muy abarcativo, y lo que vos traes tiene que ver con cómo se selecciona el personal policial, ¿no? Y vos fijate que la criminología lo llama selectividad policizante, que es cómo a un ciudadano se lo transforma y se lo convierte en policía, con todo lo que eso implica. Después, si me quedan unos minutos, yo se los explico más en detalle, ¿sí? Pero, digamos, es muy abarcativo también el aspecto de cómo se va constituyendo el personal policial, ¿no? Pero me gustaría terminar este cuadro, después la seguimos. ¿Dónde se produce la selectividad policial? De acuerdo a las zonas, ¿no? Se divide en zonas civilizadas y zonas incivilizadas, como ven en el cuadro. Las civilizadas, bueno, lo hacemos rápido: economía sustentable, Estado protector, tolerancia cero, garantías constitucionales y protección privada. ¿Coinciden con esta mirada de las zonas civilizadas? Está el Estado presente, hay tolerancia cero con la delincuencia, se aplican las garantías constitucionales y hay mucha protección privada. En cambio, las zonas incivilizadas, economía precaria, sin capacidad de consumo, el Estado no está presente. En general, lo que pasa en las zonas llamadas incivilizadas, se dejan los barrios a merced de los violentos del barrio, narcotráfico, robos, violaciones, etc. Mano dura, sin garantías constitucionales y sin protección privada. ¿Sigo? ¿Alguna pregunta sobre este cuadro? Sigo. Bueno, ¿cuál es el medio que tiene la policía?
El principal medio que tiene la policía para el sostenimiento de esta selectividad es la averiguación de identidad, ¿no? Como una de las herramientas. Tiene otras también, pero la averiguación de identidad permite la requisa al cacheo, robo de documentos, paseo en patrullero, libros y fotos, tortura, extorsión para delinquir, entre muchas otras, ¿no? ¿Se pueden representar esta problemática? Bueno, y vemos la última parte, donde se producen las situaciones problemáticas de abuso en la calle o en la comisaría. En la calle, demoras en la vía pública, robo de DNI, cacheo y requisa de auto, persecución a apriete, gatillo fácil, solicitud de dinero. Y en la comisaría, cuando se hacen los traslados, cuando se produce la privación de la libertad, la incomunicación se hace también a través de fotografías y armados de causas, allanamientos, torturas, todos ejemplos de abuso policial. ¿Bien? ¿En qué quedó lo de Facundo Astudillo? Ahora que escucho todo esto, se me vino a la cabeza. ¿Terminó en algo ese tema o sigue investigándose? Teóricamente se sigue investigando. Yo le perdí la continuidad al caso, pero teóricamente... Yo pensé lo mismo que a Yelén. Y pasaron varios casos así en el norte, de que los mandaban a una comisaría con el tema esto de la cuarentena y le hacían traslados y demás, después no se sabía dónde terminaban o directamente nunca volvían. Claro. Muy turbio lo que estaba pasando en el norte. No sé si seguirá pasando. Bahía Blanca, ¿eh? No, sí, pero yo me refiero a otros casos que son norteños. Hay un informe de Correpi que habla sobre desapariciones forzadas y violencia institucional, que ahí tenés varios detalles de unos cuantos casos, ya lleva como 120 desde que empezó este gobierno. ¿Este año? En el 2020 se dieron en realidad. Claro. Bueno, chicos, y sí, son todas situaciones que un poco ejemplifican los abusos que se cometen a través de la policía, ¿no? Digamos, toda esta función oculta, este sistema de ilicitudes que van sosteniendo el aparato policial, ¿no? Es una problemática el reclutamiento, si quieren volvemos un poquito a la inquietud que tenían, el reclutamiento de personal de la policía, por una doble cuestión. Primero, por la falta de formación. ¿Quién era quien había traído este tema, Viviana? Viviana, me parece. ¿Quién? Sí, Viviana. Viviana. La falta de formación es una problemática muy, muy importante. Yo no sé si es una problemática que salgan de los mismos lugares donde después la policía va a perseguir. A priori, sino más bien tiene que ver, me parece, como más problemática la falta de formación y de preparación. Y el otro costado también es la falta de derechos que sufre el agente de policía, porque una cosa, chicos, es el poder policial, el poder de policía, y otra cosa es el agente policial, ¿no? El agente policial, si bien participa en muchos casos de esas cadenas de ilicitud, de esos sistemas de ilicitud, lo cierto es también que por parte del Estado se los policiza. ¿Qué quiere decir esto? Que se los tira a cumplir una función donde se los obliga a poner el cuerpo, a ir a confrontar muchas veces sin las herramientas necesarias para hacerlo, no tienen posibilidades de sindicalización, no tienen cobertura. ¿Cómo? O sea, no pueden, no tienen los mínimos derechos laborales. Es inexplicable por qué la policía no se puede sindicalizar, por qué no tiene derechos laborales. O sea, en ese sentido, no hay un criterio racional de discriminación para, digamos, no lograr que esto suceda. Por eso, en este sentido, se debe dividir en lo que es el agente policial del poder de policía, ¿no? El poder de policía, las cúpulas que sostienen el poder de policía, me refiero desde las cúpulas civiles hasta las cúpulas policiales, mantienen esa connivencia con los demás poderes y dejan a merced de su suerte a los agentes policiales, regalándole un funeral
un funeral lleno de banderas y con tiros al aire y envuelto el cajón con una bandera argentina, y va a despedirse el secretario de Seguridad, pero mientras tanto se cagaron en la vida de ese pibe, lo mandaron al frente, lo mandaron incluso a veces obligado a cometer ilicitudes. Yo no digo que no haya policías corruptos, también agentes de policía que participen. Yo lo que estoy haciendo hincapié, chicos, en cuáles son las obligaciones del Estado frente a esto, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones? Y la falta de, creo que al principio, Ayelen había traído este tema, la falta de romper con esa lógica de existencia, ¿no? O quién fue la que dijo, es histórico, la policía fue creada para esto. Bueno, romper con esa lógica histórica y crear una policía al servicio realmente del ciudadano y del pueblo, ¿no? Y no del sostenimiento del propio poder. Que la policía funcione para el sostenimiento del poder. Bueno, chicos, ¿alguna cuestión más respecto a este tema? Yo creo que abrimos muchas puertas, ¿no? Para pensar, para estudiar. Es muy difícil abarcarlo claramente en una clase, pero bueno, la idea mía era esto, ¿no? A través de los cuadros y de la charla poder abrir ustedes inquietudes, cosas para seguir pensando, ¿no? ¿Profe? Sí. Usted se dedica, bueno, obvio al derecho penal, pero si nos quiere contar específicamente, ¿tiene alguna especialidad o en la vida, en la práctica, en qué se especializa, ¿no? Yo trabajo como defensor oficial penal. Yo me decidí ser defensor oficial penal en segundo año de la Facultad de Derecho. Cuando yo estaba cursando el segundo año y me enteré, cursando penal parte especial, que existía una defensoría pública que defendía a personas que habían cometido delitos, y yo dije, yo quiero ser eso. Y finalmente se me dio. Le puse tanta energía a ese objetivo que lo logré, y la casualidad obró también en ese aspecto. Porque a mí lo que me faltaba responder es esa pregunta que en algún momento nos hacemos todos. Por suerte yo me la respondí tempranamente, de cómo defender a un violador, a un asesino, etcétera, etcétera, ¿no? Yo era muy joven y me faltaba eso. Yo sabía que lo tenía que defender, pero me faltaba el argumento, digamos. Yo desde mi corazón, desde mi sentir, sentía que había que hacerlo. Bueno, ese dilema moral, por suerte, lo resolví tempranamente. Y salteado ese dilema moral, encaré toda mi energía para algún día lograrlo. Así que bueno, me recibí, entré a trabajar al Poder Judicial y una vez se me dio la oportunidad de concursar y lo logré. Esto de ser defensor oficial ya lleva muchos años y nunca me pude ir. O sea, yo pude haber concursado para otros cargos, incluso cargos de mayor dinero, pero eso significaba que yo tenía que dejar la defensa pública. Y no pude, hasta ahora no pude dejar la defensa pública. Es una institución que me parece absolutamente necesaria, me parece es una institución que es constitutiva del Estado Democrático de Derecho, justamente por todo lo que estamos hablando. El ciudadano necesita un contrapoder, alguien que lo represente, porque el poder es arbitrario. El poder punitivo se aplica de manera arbitraria, no se aplica bajo criterios de justicia, se aplica bajo criterios de arbitrariedad, y quizás las peores arbitrariedades se cometen en nombre de la ley. Entonces no hay nada más sano para un Estado democrático de derecho que una persona pueda ser defendida contra ese poder, haya hecho lo que haya hecho, y de manera accesible, gratuita, real y efectiva. Y por esa defensa pública es la que yo estoy luchando y por la cual todavía no me pude ir. Me siento mucho más cómodo y mucho más honesto, de manera acorde con mi manera de ser y de pensar, estando del lado de los que nadie quiere, no del lado de los que todo el mundo quiere. Y una vez de tantos, un psicópata
se me sentó adelante y yo lo tenía que defender por unos hechos horribles, y me dijo, doctor, lo que pasa es que usted no me entiende. Y yo ahí me di cuenta que me había convertido en un defensor oficial. Le dije, te puedo asegurar que yo soy la única persona en este ambiente que realmente te entiende. Yo te puedo asegurar y te doy mi palabra que efectivamente te entiendo. Ahí cuando yo me constituí en un defensor oficial. Ahí dije, acá sí, ahora sí soy un defensor oficial. Y era un psicópata que había cometido un delito tremendamente horrible, que no se los voy a contar para no ser sensacionalista, pero dije, bueno, si puedo estar acá sentado y abogar por el peor de todos, ahora sí soy abogado. Y todavía no me pude ir. Y miren que pasaron décadas, ¿no? Y mis colegas me dicen, pero ¿por qué no concursás para esto, para el otro? No, yo quiero estar acá. Si puedo lograr alguna cuestión más dentro de la defensa pública, bueno, lo intentaré. Pero por ahora, de ser defensor público, me da de la mano con lo que yo quiero para mi existencia, digamos, ¿no? Acá condice mi profesión con mi querer, digamos, ¿no? Con mi sentir. Yo todos los días renuevo mis ganas cuando llego a mi escritorio y voy a tener una persona nueva, con una experiencia de vida nueva, con un contexto familiar nuevo para defender y para abogar por él. Y por más que sea en el mismo lugar, todos los días el trabajo se renueva, todos los días se renueva. Me gusta pelear por los derechos de los presos, por los derechos de los vulnerables. Tengo proyectos para trabajar en cárceles. Trabajo en un proyecto hacia la comunidad sobre cárceles que se llama Celda Itinerante, que está en el Faro. Si lo quieren ir a conocer, vayan a conocerlo. Donde hicimos una réplica de una celda del penal de Batán para que la gente conozca lo que es vivir en una cárcel. Tengo un proyecto que trabaja sobre los derechos de las mujeres en arresto domiciliario, donde les acercamos las instituciones públicas y privadas a las mujeres que están en arresto domiciliario, o sea, les tratamos de cubrir sus derechos esenciales. En fin, ahí quiero estar y ahí estoy, digamos, en ese lugar del derecho. Así que bueno, desde ese lugar yo les hablo, desde ese lugar. Profesor, ¿y por qué usted dice de que le gusta defender a gente que comete crímenes así muy feos, digamos? O sea, ¿qué es lo que le ve de atractivo a eso o de interesante? Quizás me expresé mal, Joaquín, no me gusta, no es que me guste en términos de gusto, es el lugar donde yo quiero estar en mi profesión. Yo sufro con la víctima, sufro con la persona que le pasa algo, obviamente, el conflicto en sí mismo es un conflicto humano, pero hay que entenderlo como un conflicto humano. Si nosotros nos pusiéramos a hablar, Joaquín, de esto, tendríamos que hablar del concepto de ser humano que vos tenés y el que tengo yo y poder intercambiar nuestras ideas, ¿no? Pero bueno, no es que uno goza con lo que hace, en términos de capitalistas, de goce, de, digamos, placer y dolor, ¿no? No siente placer. Yo cuando defiendo a una persona que cometió un delito grave o que dañó mucho a alguien, no es que gozo con esa situación, pero es el lugar donde quiero estar en mi profesión. No, profe, no quise dar a entender eso. Lo que quise decir es cómo se dio usted cuenta o por qué usted pensaba ya de joven de antes de que quería estar de ese lado. Quizás yo me pregunto un poco eso en cuanto a qué, cuando vos dijiste, cuando la gente pregunta cómo podés defender, y vos dijiste, cuando supe qué responder me di cuenta, ¿cuál fue esa respuesta? Claro, algo así. Pero ustedes quieren que yo le dé la respuesta que ustedes mismos tienen que encontrar, chicos. Porque todos preguntan eso. Claro, pero yo me callé arbitrariamente, pero yo me callo porque es una respuesta que cada uno tiene que encontrar. ¿Se entiende? Si nosotros fuéramos amigos, ojalá que algún día lo seamos, y nos sentáramos en una mesa de café, yo se los digo, ¿no? Yo les digo que me pasó a mí, pero ustedes piensen en qué concepción tienen del ser humano y quizás desde ese lugar pueden encontrar una respuesta. ¿El ser humano qué es? ¿Es todo bien? ¿Es virtud? ¿O es virtud y defecto? Profe, pero el maestro también enseña con el ejemplo, así que si nos contás. Pero sí. Claro, te deja la puerta abierta para que
por ahí vos lo puedas encontrar. El maestro no te da todo resuelto, también te enseña a buscar la respuesta. Bueno, pero no es que él vas a copiar su, pero por ahí te tira un apunte y decís, mira, no había pensado esto, tal vez. Sí, es el sí, ejemplo. En ese sentido, Viviana, yo creo que nosotros tenemos que indagar y preguntarnos qué es el ser humano. La respuesta es filosófica, no jurídica. Es filosófica. ¿Cuándo algo deja de ser filosófico? Cuando encontramos la respuesta. La filosofía se diferencia de los demás saberes, y muchos dicen que es el saber de los saberes, porque no tiene respuestas. Cuando algo encuentra respuestas pasa a ser o sociológico, o antropológico, o jurídico. Pero cuando algo no tiene respuesta, es filosófico. ¿Sí? Entonces, ¿dónde podemos ir a buscar la respuesta que a mí me satisfaga en mi existencia? Al concepto de ser humano. ¿Qué es el ser humano? Entonces yo me preguntaría, ¿el ser humano es físico y mente? Como nos hacen creer. ¿El ser humano es placer y dolor? ¿El ser humano es solo costo-beneficio? Como nos hacen creer. Nos hacen creer que nosotros somos hedonistas, que solo buscamos el placer, que solo actuamos de manera razonable, que la razón nos hace superiores al resto de los entes de la existencia del mundo, de la existencia vital, ¿no? Y todo eso es mentira. El ser humano no es mente y físico, no es razón. El ser humano es pasión, el ser humano es virtud, pero también es defecto. Es tan virtuoso como defectuoso. Está tan vulnerable como la peor planta que encontremos en un basural. Es un ente arrojado en el mundo. ¿Qué pasa? El ser humano, hubo un momento de la historia de la humanidad que se atribuyó el dominio sobre los entes. Kant, Hegel, Descartes, la Revolución Francesa. Todos Kant hablan de Kant, qué bueno. No, qué bueno, pará. Kant hizo que el ser humano se atribuya el dominio sobre los entes. Y empezó a creerse que podía dominar la naturaleza. Y mirá cómo estamos. El ser humano es un ser ahí, das Sein en alemán, ¿no? El ser ahí, el ser arrojado al mundo. Nosotros somos parte. Por eso a nosotros nos quitaron hasta la cultura, la religión, y tenemos que volver a nuestro ser, a nuestro verdadero sentido de la existencia. Nosotros somos la Pachamama, somos la tierra. No somos el Dios afuera, somos el Dios adentro, esa es nuestra esencia. Nos impusieron la religión, la cultura, la manera de vivir, que es la civilización. Es hora de volver a encontrarnos en eso, y el ser humano es todo. Hay un libro de Saramago, que yo se los recomiendo, que es el Evangelio según Jesucristo. Saramago es un escritor portugués, no sé si alguna vez lo escucharon, premio Nobel, que se llama el Evangelio según Jesucristo, que en un momento, él cuenta la historia de Cristo, ¿no? Que es absolutamente interesante la historia de Cristo, y en un momento dice que yo flasheé ahí, empecé a caminar por mi casa, digo, ¿qué pasa si abrimos a Dios, a Jesús lo abrimos, y de adentro sale el diablo, ¿no? Abraxas, Dios y demonio, digamos. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de juzgar? Juzgamos a los entes, juzgamos al otro, juzgamos a la naturaleza, juzgamos a los animales, ¿no? Tenemos que preguntarnos cuál es la verdad, qué es el ser humano. Nosotros no somos físico y mente, somos físico, mente y proyecto de vida. No somos solo físico y mente. ¿Y cuándo termina ese proyecto de vida? Y debería terminar cuando yo quiero que termine. Le guste a quien le guste, ¿no? Digamos, el ser humano no es razón. La razón es el enemigo del ser. El pensar es el enemigo del ser. Lean filosofía latinoamericana, chicos. Lean filosofía de la liberación. Lean teología de la liberación, filosofía de la liberación. Toda la filosofía latinoamericana sesentista, setentista,
que recoge las raíces latinoamericanas de la creación y de la existencia. Nuestra mirada del ser humano se define en una batalla, que fue la batalla de Pavón, donde Mitre triunfa porque Urquiza se retira de la batalla. Ahí ganó la civilización contra la barbarie. Civilización y barbarie es el libro más trascendental de la historia de América. Lo escribió Sarmiento. Ahí van a encontrar todo. Yo soy tremendamente crítico de Sarmiento, pero ahí se empezó a constituir el ser latino que hoy tenemos, que no tiene nada que ver con nuestro ser latino. Ahí nos olvidamos de la Pachamama, nos olvidamos de la naturaleza, nos olvidamos de la otredad. Nosotros no somos un ser, nosotros no somos seres para el individuo, para lo individual. Nosotros tenemos un origen del ser colectivo. El ser individual es el ser europeo del siglo XIX, que se constituyó en el siglo XIX. Nosotros no somos eso, ¿no? Bueno, nada, podríamos estar hablando mucho más, sé que por ahí se tienen que ir, no sé, pero piensen, trabajen mucho el concepto de ser humano, ¿no? La idea de ser humano. Investiguen, hay mucho más allá de los libros que nos hacen leer, ¿no? Hay mucho más. Lean a Nietzsche, lean a Heidegger, a Martin Heidegger, en fin, y lean filosofía latinoamericana. Lean la cultura de la filosofía de la liberación. A Enrique Dussel, qué sé yo, a tantos, a Casala. Lean criminología latinoamericana. Les voy a mostrar. Leen ahí la descolonización de la criminología en América. Por favor, lean a Rodolfo Kusch. Lean a Rodolfo Kusch, filósofo argentino. Hay un museo de Rodolfo Kusch. ¿Lo conocían a Rodolfo Kusch? ¿Alguna vez lo escucharon nombrar? ¿A usted les parece que no sepan quién fue Rodolfo Kusch? 4 tomos. Tengo el otro por ahí. 4 tomos de filosofía latinoamericana, filosofía nuestra. Construcción nuestra. ¿Alguna vez escucharon hablar de Enrique Dussel? ¿Escucharon hablar alguna vez de Enrique Dussel? Googleen quién es Enrique Dussel. Enrique Dussel es uno de los filósofos más importantes que existen en la actualidad y es argentino, mendocino. Se tuvo que ir en la época de la dictadura a vivir a México porque le pusieron una bomba en la casa y se llegó a sentar en la mesa con Otto Appel, con Habermas. Tiene escrito 50 libros de filosofía latinoamericana, de filosofía de la liberación. ¿Alguna vez lo escucharon hablar? Nunca, pero sí saben quién es Kant, quién es Hegel, todos europeos, ¿no? En fin. Profe, ¿nos puede dejar su mail? Sí. Es Cayo Mendoza, Cayo es mi sobrenombre. Cayo Mendoza 98 @gmail.com. Bueno, les podría mostrar más libros, ¿no? A ver. Todos aquellos que construyeron la filosofía de la liberación, o sea, una filosofía que se liberara del yugo europeizante y americanista, o sea, de un pensar la vida desde lo europeo y desde lo americano, fueron desaparecidos o exiliados. Fíjense. Fíjense. Todos estos nombres que ven acá, que dice filosofía y derecho, hay un montón de nombres, todos desaparecidos o exiliados.
Empezaron a pensar una filosofía y un derecho desde Latinoamérica, década del 70. Ortega Peña, Rodolfo Eduardo Luis Duhalde, Enrique Rodríguez, Arturo Sampain, Hipólito Solari Irigoyen, Carlos Cosio. Bueno, les mostraría infinidad de textos y de libros, ¿no? Les podría dar un montón. Escanone. ¿Alguna peli que esté buena, así, del tema? Todos estos nombres que ven acá crearon la filosofía de la liberación. Todos exiliados, todos o algunos desaparecidos, perseguidos. Osvaldo Ardiles, Hugo Asma, Mario Casella, Carlos Cuyén, Julio de San, Enrique Dussel, que está vivo, Enrique Dussel, da clases por todo el mundo. Googleen a Rodolfo Kusch, que está acá. Arturo Roy, Juan Escanone, todos de la teología de la liberación o de la filosofía de la liberación. Los curas tercermundistas, la Iglesia por la Liberación, todos muertos exiliados. Hay que recoger esa filosofía latinoamericana. Películas, chicos, yo lo que les diría que vean, googleen a Kusch, Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch es el padre. Es el padre. Digamos, en el sentido de que fue el primero, el que hizo punta de unir filosofía con Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica nunca se hizo filosofía. La filosofía se hacía en Europa y nosotros éramos copiadores de los filósofos. Acá no se hacía filosofía, se analizaba filosofía que hacían otros. De hecho, todavía en la Facultad de Filosofía se sigue esa misma impronta. Pero acá hubo muchos filósofos que quisieron hacer filosofía, construir una filosofía propia, latinoamericana, con una concepción propia. Bueno, entre ellos, el que hizo punta fue Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch fue digamos, hijo de inmigrantes que estudió filosofía y en la época de la dictadura se exilió, hizo un autoexilio a Jujuy, se fue a vivir a Aymará, que es un pueblo de Jujuy, que hoy tiene un museo de Rodolfo Kusch. Hay un museo que se conserva la casa donde él vivió y desde ahí hizo un trabajo tremendo de estudio de lo autóctono, de lo latinoamericano, y empezó a hacer filosofía propia. La experiencia de Rodolfo Kusch se unió con la experiencia de los otros filósofos que yo les acabo de nombrar y construyeron esta idea de la filosofía para la liberación, o la filosofía de la liberación. Y empezaron a construir categorías filosóficas surgidas desde Latinoamérica. Y la idea de la otredad, ¿no? La idea del cara a cara es una idea nuestra, ¿no? Si bien está sacada de Levinas, de un filósofo extranjero, en cuanto a su constitución, la idea del cara a cara, al menos desde lo dogmático, lo que se hizo fue la lectura de cómo el latinoamericano construía colectivamente su cultura y no individualmente como la cultura burguesa capitalista. Nosotros vivimos de manera alienada. Nosotros tenemos un origen, una autenticidad y vivimos como se vive en otros lugares, en otro origen. Entonces, somos seres alienados. Tenemos que dejar esa alienación y volver al ser autóctono latinoamericano. La idea del otro es una idea propia de lo latino y propia del origen latinoamericano heredada de los pueblos originarios
y transmitida a través del gauchaje. ¿Cómo concibe Latinoamérica la existencia? Latinoamérica concibe la existencia, o mejor dicho, la existencia del ser es la existencia en tanto el otro. Nosotros con el otro formamos una unidad. El ser humano es uno de los seres de la Tierra, llamémoslo entes, que necesita de un otro para poder subsistir. Cuando nosotros nacemos, si nuestra madre no nos alimenta, nos morimos. Hay animales que nacen y salen a la vida. El ser humano no puede salir a la vida, necesita de un otro. O sea, nuestra concepción de la existencia está absolutamente ligada a la otredad. No hay una existencia sin el otro para el latinoamericano. Y así está concebida su verdadera cultura, ¿no? Su verdadera cultura. Y es origen religioso, o sea, la cultura latina es una cultura religiosa, en las creencias. Y bueno, acá está la diferencia. Otra de las cosas que nos privaron fue del mito, el conocimiento a través del mito. Latinoamérica, al ser latinoamericano, construyó su existido la existencia a través del mito, no del conocimiento de la razón científica impuesta por desde Europa. Y el mito, que está absolutamente degradado, es una forma de conocimiento, porque el mito es la racionalidad simbolizada. Profe, pero el europeo también, es decir, cimienta su cultura en el mito. Pensamos en Roma, por ejemplo, a partir del mito se crea el espíritu romano. Y nosotros, en realidad, ¿qué pensamos? Porque en realidad la sociedad empezó siempre, a ver, el conocimiento era a través del mito, pero lo que entiendo que quiere decir el profesor es que vos hoy en día viajás por Latinoamérica y el mito está muy presente en toda la idiosincrasia del pueblo latinoamericano, y en Europa ya no. Yo creo que son míticos también, pero lo que yo no entiendo es si nosotros, vos decís volver a la Pachamama, volver a la tierra, en realidad todavía nosotros no tenemos raíces totalmente latinoamericanas, estamos formando, tal vez por eso estamos medio en bolas, ¿no? Porque estamos formándonos como latinoamericanos. Nuestras raíces son latinoamericanas. No, nuestras raíces son europeas. No, la mayoría. No. ¿De dónde, o sea, nuestra raíz, de dónde es nuestra tierra, nuestro pueblo? De acá, que después nos hayan colonizado es otro tema. La mayoría vinieron de otro lado. Pero está mal decir que nuestras raíces son europeas. Nuestro pueblo, no, yo no estoy de acuerdo que tus orígenes genéticos sean europeos, no significa que la raíz de nuestro pueblo sea europea. Pero tenemos una cultura europea. Por eso vemos algo europeizada. Todo lo que ustedes están planteando está buenísimo porque es todo lo que se pregunta la filosofía de la liberación. Van a encontrar respuestas ahí, lo intercultural. Lo que dice Viviana tiene que ver con lo que dice Ayelén, o sea, estamos cruzados sí o sí por europeo, o sea, ¿qué es lo que prevalece ahí? ¿Cómo nos constituimos? ¿No? Digamos, todo eso está discutido todas esas respuestas las pueden encontrar ahí, porque esas discusiones se dan en el seno de la filosofía de la liberación. Es muy interesante. ¿Cómo es, digamos? Pero nosotros que somos orígenes, somos europeos, aunque no nos guste, como dice Viviana, o tenemos también orígenes, ¿podemos volver a vivir como vivían los indios? No, ya no, porque ya son culturas arrasadas, digamos, pero el tema es cómo nos constituimos de acá adelante, ¿no? ¿Qué rescatamos de nuestra verdadera identidad, como dice Ayelén, y qué tomamos? Porque no se trata de negar lo europeo, sino de qué tomar, ¿no? Y eso es lo que discute la filosofía de la liberación. Fíjense una discusión que yo los invito a pensarla de aquí adelante. El estar y el ser y estar, ¿no? El verbo to be para los americanos, ¿no? Miren que los americanos dicen ser y estar es lo mismo.
Qué loco, ¿no? Ser y estar, y para nosotros ser y estar no es lo mismo, y estar es más importante que ser. O sea, fíjense, ¿no? Digamos, una verdadera filosofía latinoamericana hace del estar algo tan importante como el ser. ¿Por qué? Porque nosotros no nos constituimos que el ser domina el mundo, nosotros no creemos que el ser domina el mundo, ¿entendés? Nosotros somos igual en el mundo, somos lo mismo que una planta, que un animal, que participamos de un universo que actúa en justamente universo en el sentido de armonía, ¿no? En el sentido de que actúa de manera armónica entre la existencia. Hay un equilibrio en el universo que permite la existencia, digamos. Ese equilibrio es el que permite. El ser humano está desequilibrando, está actuando sobre ese equilibrio y como todos dicen todos los que saben sobre ecología, que vamos en camino a la autodestrucción, ¿no? Pero bueno, esa es una postura muy de pueblos originarios la que tenés, profe, porque el aborigen piensa que es parte de la tierra. Bueno, tiene que ver con los derechos reales también, ¿no? Que en cuanto a las tierras aborígenes, el aborigen piensa que o cree que es parte de la tierra, no es que vive en ese lugar, sino que es parte. Y es algo que nosotros, la mayoría de nosotros, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, no tenemos eso. No lo tenemos. Tal vez en el norte, tal vez en otros pueblos, en algunos ciudadanos de otras provincias, sí, pero provincia de Buenos Aires no. Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires no tiene origen, o sea, es realmente, y aparte no apuesta nada a lo que es latinoamericano, siempre está mirando hacia la parte europea, siempre. Totalmente de acuerdo con lo que decís. Si vas al norte de nuestro país, nada que ver, vos tenés un montón de cultura peruana y más latinoamericana en el norte, que acá es un corte. Totalmente de acuerdo con María Angélica, queremos ser Europa y la verdad que nos olvidamos que tenemos raíces latinoamericanas para mí. Sí. Lo importante es incorporar nuestra cultura a nuestras decisiones, a nuestra manera de ver el mundo, etc. No digo que en definitiva neguemos nuestro origen colonizado, ¿no? Nuestro origen colonizado. Porque de hecho es una realidad y lleva 5 siglos esa realidad. Pero el tema es la descolonización, ¿no? La descolonización. Hay todos movimientos colonizadores. Está bueno lo que usted plantea de poder, digamos, ser autónomos en el sentido de tomar las decisiones que nos parece y poder tomar lo que nos parece, ¿no? Porque no todo lo europeo es malo, pero tampoco todo es bueno. O sea, hay cosas que vienen y la gente, no sé, porque quizás es una moda o demás, lo sigue y quizás no se da cuenta de las consecuencias que puede llegar a traer. Pero hay cosas que están buenas, por ejemplo, la tecnología. Si no fuera por la tecnología, hoy en día no podríamos ni siquiera estar en esta clase y no nos hubiéramos enterado de nada de lo que estamos hablando ahora. Hay cosas que son importantes y hay cosas que no. Y yo noto de que también hay ideas que quizás vienen de Europa que las instalan acá como si nada y toda la gente instantáneamente empieza a apoyarlo y eso la verdad me da tristeza porque digo, qué manipulables que somos, ¿no? O que es algún sector de la sociedad. Sí. No quiero dar ejemplos porque es muy controversial, ¿no? Pero hace un par de años se ha visto eso. Y bueno, no voy a hablar más del tema porque no quiero generar un revuelo, pero yo veo eso parecido a lo que usted dice, profe. Hablamos nosotros entre chistes del bullying internacional, ¿no? Digamos, nos hacen bullying los ricos, porque los países ricos, digamos, porque nunca nos van a permitir sentirnos nosotros mismos. Siempre vamos a estar dependiendo de ellos. El derecho penal va a buscar las soluciones a Alemania. Y yo veo que la UBA, por ejemplo, en derecho penal está cooptada por la teoría alemana. ¿Qué tiene que ver Alemania con nuestro derecho penal? Nada, cero. Que podemos tomar categorías que ellos recibieron y nos sirven a nosotros, sí, pero no tiene nada que ver con nuestra realidad. ¿No? Sí, y ojo, Joaquín, porque las cosas no son buenas ni malas en sí mismas, sino que tienen que ver con el uso que se les dé. Y la tecnología nos hace estar acá, pero también creó Hiroshima, Nagasaki, ¿no? Está destruyendo el planeta. Y por eso. Sí, claramente, eso depende de cómo lo veamos y de qué clase de tecnología estemos hablando. Pero seguro.
Claro. Sí, sí. Bueno, chicos, dejamos acá que es viernes a las 8:30 de la noche. Pero bueno, la seguimos cuando quieran, ustedes se comunican conmigo, nos vemos en la próxima clase y seguimos charlando, cualquier inquietud que tengan y material que quieren que yo les pueda acercar, me avisan, si les interesa. Si les interesa sumarse a algún proyecto, también me avisan. Bueno, en fin. Bueno, gracias por la clase. No, bueno, nos vemos, chicos, que estén Gracias, bien. profe. Bueno, Chao, gracias profe. a ustedes. Gracias. Chao, gracias. Bien.